puede incorporar el elemento de unos pseudomedios de comunicación que yo me niego a llamar que sean medios de comunicación porque son digitales, son páginas web que lo único que hacen es propagar ese fango, esos bulos, esa desinformación. El Partido Popular, en vez de hacer una oposición constructiva para este país, esté permanentemente utilizando los bulos y la información falsa que publican algunos pseudomedios para intentar judicializar. Un pseudomedio de comunicación publicó una mentira, porque esto no se puede llamar información, una mentira, un bulo. Habló la vaca y dijo mu. O sea, esto es tremendo, pero bueno, pues vamos con pseudomedios, etcétera. Bueno, Gonzalo Araluce, de Voz Populi, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Alejandro Entrambas-Aguas, del Debate, bien hallado. Buenos días, Federico. Querido socio, amigo, compañero, hermano, en fin, Miguel Ángel Pérez, y de un momento a otro está en el taxi, y los taxis, con el alcalde preparando el derbi, pues hacen lo que pueden. No es bueno el alcalde. No está antes Teresa Gómez también de Objective. Llega Teresa Gómez de Objective, que es al que llamaba un señor que ahora va de simpático, está en, campaña simpatía. O sea, los Cargután. ¿Sabes cómo me vino a saludar el otro día en el Parque de Madrid? Sí, sí. Bueno. Fingiendo alegría casi navideña. Ya. Pues este llamaba el ojete. Es verdad. Objective. Sí, como siempre tan delicado, ¿no? Bueno, lo propio de este gobierno. Pero vamos a empezar por algunas, si quieres, tú que eres muy ordenada. Bueno, yo me fío demasiado de la memoria, que en general todavía me funciona, pero a veces se me van, porque hay tantos casos de corrupción que afectan directamente al presidente, como jefe de familia, que es jefe de familia, como jefe de partido, que es jefe de partido, como presidente del gobierno, que es presidente del gobierno, como presidente de la Internacional Socialista, que es presidente de la Internacional Socialista, como presidente de facto del IBEX 35, que es el jefe de facto del IBEX 35. En fin, además de un traidorazo, bueno, es que claro, el poder de Sánchez es que cada vez que aparece la corrupción, no es que le toque porque la vigile, no, es porque la perpetra. Yo recordaba estaba viendo ayer por la noche, claro, que ya nos había prometido, yo creo que preparaba esta tertulia Miguel Ángel, que conoce ya los mecanismos de la radio perfectamente, bueno, básicamente, como una vicepresidenta del gobierno, yo me siento aludido como turolense, nos quieren robar dinero, dicen que para repoblar España, dicen que para el reto demográfico, será memográfico, pero vamos a ver, pero Yolanda Díaz llevándose 2 millones de euros casi se llevó para repoblar Teruel, sin mi consentimiento. Además, es que me indigna tanto gente que no ha pasado, pero ni en la vida, no ha pasado ni en coche por allí, y sin embargo se llevan el dinero, pero sobre todo esa familiaridad de Aldama, el nexo corruptor, como insiste siempre, nexo, no origen de la corrupción, nexo. Él era el trotaconventos, el correveidile, el intermediario Aldama, un delincuente de alto bordo que viene de Delcy Rodríguez, es decir, viene de robar al por mayor, al por menor y al detalle. Y el tío, cuando creen que es uno más del PSOE, que lo pueden controlar, dice, ¿así? Con que me vais a meter en la cárcel y además os divertís, espera que voy a hablar. No hay pruebas ni las habrá, dijo. Lo mismo que dijo Felipe González con el GAL. Bueno, por supuesto que desde entonces no dejan de salir pruebas. Y la de anoche, la familiaridad con que trata a una vicepresidenta del gobierno, que ahora está en Europa robando dinero con la excusa climática, porque eso es un atraco. Bueno, es que me dejó perplejo, porque 1 minuto de diferencia entre una llamada y una respuesta, yo creo que nadie. Bueno, el trabajo de los informadores es extraordinario. Nosotros hemos querido plantearlo desde el punto de vista de los informadores digitales, la prensa digital. He de decir que no están todos los que informan, porque ha habido gente que ha rechazado la invitación de estar en esta mesa, en esta tertulia, pero bueno, nosotros hemos extendido esa invitación a todos los medios que han querido se ha avisado, estar en ella. Se avisó al Confidencial. Lógicamente también en la prensa de papel se informa a diario, pero como
como los denominados pseudomedios por parte del Gobierno son los que reciben diariamente los ataques del presidente del Gobierno y de toda su gabinete, bueno, pues hemos querido que tuviesen una presencia. Y déjame añadir una cosa, y espero que sea la última vez que me interrumpa a mí mismo, pero hay que decir que es que algunos creen que ellos se pueden librar. O sea, todo esto de bueno, no pues, voy, no, yo no soy como ellos, que no eres como ellos. Claro que eres como nosotros, hombre. El problema de fondo es que creen que se van a poder librar. No se librarán, porque cuando eso se pone en marcha, se pone en marcha. Todos. Bueno, el caso es que preparando toda la documentación durante estos días, porque llevamos varios días, todo el equipo desde la mañana preparando la documentación para esta tertulia especial, uno se da cuenta de la difícil tarea que tenemos los informadores, que tenéis vosotros entre manos, de hacer llegar primero al ciudadano y que el ciudadano entienda la magnitud de lo que está sucediendo y de la corrupción que está acechando al presidente del Gobierno, a todo su ejecutivo, el presente y el pasado, pero al mismo tiempo a buena parte de su familia. Yo no sé si esta sería la primera tarea que tenemos que encomendaros, ¿no? El poder informar y que la gente no se pierda, ¿no?, en esta vorágine informativa. Y luego, por otro lado, claro, son tantas las actualizaciones que uno tiene que ir haciendo que hasta última hora de ayer estábamos actualizando las noticias con las informaciones que estabais vosotros publicando. Pero bueno, así a grosso modo, tenemos que decir que son varios los casos que afectan al Gobierno, al presidente del Gobierno, a su ejecutivo, como digo, presente y pasado. El caso Begoña Gómez, también conocido como caso Máster, el caso de David Sánchez, o también bautizado, por ejemplo, por la prensa regional extremeña como caso David Azagra, cosa que nosotros no consideramos que sea demasiado acertado. Azagra era el que se casó. Este fin de semana ha tenido lugar, ahora celebran como una fiesta la tragedia de los amantes de Teruel, sobre todo tragedia para el viudo, que es que la de al lado de mi pueblo. Azagra descendía de don Pedro de Azagra, caballero navarro que repobló mi pueblo de riojanos. O sea, por eso el santo de mi pueblo es San Millán de la Cogolla. Entonces, claro, la gente se acuerda de la parte romántica, los amantes, patatín, patatán, pero ¿y el viudo que se vuelve al Barracín, donde vivía? ¿Quién me mandaba a mí? Decía, porque él no quería casarse. Pero si esta estaba con uno que está en Valencia, pero ha muerto. ¿Y si no ha muerto? ¿Quién me mandaba a mí subiendo? Es que lo estoy viendo, subiendo aquellos fríos al Barracín, la gente... ¿Qué fin? ¿Qué se ha hecho de ese caso pobre? Mascarillas, caso hidrocarburos y, bueno, por supuesto también todo lo que tenga que ver, lógicamente, con esa ramificación del caso hidrocarburos, que ya nos meteríamos en la cuestión, digamos, un poco más personal, que afecta tanto a Santos Cerdán como a Ábalos, la cuestión de Carmen Pano, que va a declarar dentro de unas horas, también, bueno, todos los pagos, los sobres en Ferraz, en fin, muchas causas, muchos casos abiertos, todos ellos judicializados, muchos imputados, y bueno, la que acaba de llegar, Teresa Gómez. Ahora ya estamos, todos y todes. Bueno, y quizá la primera cuestión, ¿cómo afronta uno desde una redacción tanta información, tanto dato, tanto caso, y sobre todo cómo hace para distinguir el grano, ¿no?, de la paja, para poder ir... Y la desinformación, porque hace ya algún tiempo que se desinforma mucho, a ver si cuela. A ver. Venga, bueno, Gonzalo. pues nosotros, por ejemplo, se van a cumplir ahora 5 años desde que publicamos la primera información en Voz Populi relacionada con el caso Mascarillas. Una cosa que por entonces sonaba muy desconocida, que era soluciones de gestión. Sí. Todas las adjudicaciones que se han venido haciendo desde entonces, pues nosotros empezamos a informar hace 5 años de esto. Recuerdo que fue un camino arduo. Había presiones, recibíamos, bueno, los mensajes habituales, los burofaxes habituales, pero nosotros tenemos la suerte de que nuestro editor, Jesús Cacho, siempre nos dice que libremos la batalla afuera, que de dentro él se encarga, ¿no? Y entonces venimos trabajando de esta manera. Hace 5 años empezamos con el caso Mascarillas, a hablar de estas informaciones, de hablar de soluciones de gestión, y fuimos dando cuenta que esto no era una simple adjudicación inicial, como era lo que preveíamos inicialmente, sino que luego las ramificaciones, como ahora ya sabemos todos, eran mucho más amplias y que afectaba... ¿En qué momento das el salto? Es decir, ¿en qué momento una corruptela, como ahora la gente no distingue corrupción? Una corruptela es una corrupción pequeñita. Una corruptela es quitarle medio bocadillo en el colegio a uno, pero entero, o sea, solo a la mitad. Es decir, es un medio abuso. Pero es verdad que al principio
parecía otra cosa, parecía que un descuidero, digamos, se había metido allí. Y de pronto te das cuenta, ¿en qué momento os dais cuenta de que esto es una actuación de Estado que tiene que ver con el encierro de la gente, con el cierre del Parlamento y luego con dos cosas gravísimas, que hay 130.000 muertos que lo atestiguan? Lo primero, España se niega a comprar mascarillas con el resto de países europeos, comprarlas juntos a China a buen precio y sobre todo que llegaran. Segundo, prohíbe el gobierno central a las comunidades autónomas y ayuntamientos comprar por su cuenta mascarillas, porque querían comprarlo ellos. Y ese salto, ¿cuándo lo veis? Pues Federico, es que has dado en la clave, es que el momento, estamos viviendo un estado de alarma que a la postre se vio que no era aplicable. Entonces, bajo esa circunstancia de poder hacer una serie de contrataciones pasando el mínimo control, saltándose toda clase de controles, que luego quedaría visto para largo plazo, a lo mejor el examinar cada una de estas adjudicaciones, pero aquí en España ya sabemos que el largo plazo no existe. O sea, trabajamos para el minuto, para el día, ¿no? Lo que pase dentro de 3, 4 años ya se verá. Bien, han pasado ya 5 años y ya se está viendo. Entonces es cuando empezamos a ver que estas adjudicaciones no solamente eran de entes dependientes del Ministerio de Transportes, también había del Ministerio del Interior, también había del Parlamento Balear, también había de una serie de estamentos de la Administración. Exactamente. Ángel Víctor, no nos olvidemos. Entonces, del amigo de Tito Berni. Y vamos viendo que iba a más, y efectivamente es que era una telaraña bastante más compleja de la que nos imaginábamos inicialmente. Bueno, fuimos avanzando en ese camino, no siempre de manera fácil, porque ya sabemos cómo se trata las informaciones incómodas en este país, en muchos casos. Recibimos todo tipo de burofaxes, de llamadas, de presiones para que en algunos casos determinados algunas de esas informaciones que nosotros hacíamos, teníamos la deferencia de contrastar y de consultar previamente, pero no siempre recibíamos esta iniciativa de la mejor manera posible. Todo lo contrario, ya vemos que estamos en un país en el que cada vez es más difícil informar y donde cada vez nos tratan pues con menor apego, porque somos incómodos en muchos casos, como al final se ha terminado demostrando en este caso. Bueno, cuando yo publiqué este libro hace unos meses, porque con la ley de amnistía está claro que vamos a una dictadura personal de Sánchez, no se conocían todos los datos, se conocían las pistas. Pero no es lo mismo una pista segura, la convicción que puede tener uno de este ha robado tal, que tener las pruebas, que es lo que lleva a judicializarlo todo. Es tremendo porque lo normal en los periódicos, yo he vivido todos los casos de la corrupción de Felipe González, que fueron mayores que estos, porque duró casi 14 años, y tengo 3 libros, La dictadura silenciosa contra el feminismo y Crónicas del acabose, con todos los casos de corrupción. No hay. Pero cada vez que se pillaba uno, dimitía. O sea, dimitió el vicepresidente Guerra, por el hermano que trincaba en Sevilla. Dimitió Narcís Serra, por espiar a todo el mundo. Le daba ¡pumba! Y te salía el rey. ¡Pumba! Y te salía el presidente de una empresa importante. ¡Pumba! Y te salía pues el director de un periódico. Siempre esas curiosidades que tenía el teléfono en Narcís Serra, que para ser un pies planos acertaba siempre. Dimitió. Pero es que dimitió Solchaga por traficar con información de influencia. Es que dimitió hasta Albero, que nadie se acuerda, ministro de Agricultura valenciano. Dimitió García Vargas, el de las colas largas. Dimitió por voluntad propia Asunción porque se le escapó Luis Roldán. Es decir, dimitían. Había gente que lo pillaban y dimitía. Ahora no solamente no dimite, sino que se cisca en el que denuncia la corrupción. Esa sensación que describía ahora mismo Gonzalo, ¿no?, de quizá persecución. Me encanta la frase, ¿no?, que has repetido de Cacho, ¿no?, de vosotros dad la batalla afuera, que yo ya me encargo de darla aquí dentro, ¿no?, y de velar por vosotros y por vuestros intereses periodísticos. ¿La habéis vivido también en el debate? ¿Cómo es el día a día, Alejandro? Hombre, yo recuerdo cuando empezaron las primeras informaciones sobre Begoña Gómez, ella no hacía otra cosa que mandar burofaxes en los que no se discutía en ningún caso la veracidad de la información. Simplemente se limitaba a decir que era todo falso, pero no detallaba qué es lo que era falso, porque ella negaba, era verdadero. Efectivamente, ella negaba hasta haber registrado por su propio nombre el famoso software de la Universidad Complutense por el que ahora está siendo juzgado, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención por parte del gobierno desde el primer momento en el que están intentando hacernos de menos a los medios de comunicación, llamándonos pseudomedios,
decimos es eso precisamente, que no se discute en ningún caso la veracidad de las informaciones. No se discute por qué Begoña Gómez está imputada, no se discute tampoco por qué el hermano de Sánchez está imputado, no se discute por qué no va a trabajar a la Diputación de Badajoz, porque hay que tener en cuenta que nosotros en el periódico empezamos a sacar informaciones sobre el músico precisamente por eso, porque dentro de la propia Diputación nos decían, oye, es que este señor no viene a trabajar, es que pasa por aquí una vez cada 2 meses. Creo que los aficionados a la música lo celebran, porque la vez que trabajó y puso el Elixir d'Amore Donizetti, la crónica de Eloy de Badajoz pasará a la historia, diciendo que si Donizetti resucitara, estrangularía con sus propias manos al director, que había conseguido que no se escuchara a los cantantes en una ópera, del ruido que metía. Y luego Andrés Amorós, que colabora en el debate, ha descubierto la gran obra, la creación, que es la danza de las chirimoyas, que es, pues eso, como si un niño empieza a tocar esas cosas de plin, can, clon, can, con, clin, clin, pon. O sea, que es así, la danza de las chirimoyas. Bueno, pues el chirimoyo, mejor que fuera a trabajar poco, pero cobraba todos los meses y sobre todo no pagaba Hacienda. Efectivamente. Y además eso nosotros lo descubrimos de manera prácticamente anecdótica, porque yo estuve allí las primeras veces que estuve en Badajoz, conseguí localizarle en una ocasión que no fue nada sencillo precisamente por eso, porque no iba a trabajar. Y descubrimos que vivía en Badajoz porque le seguimos. Esa fue la manera en la que lo descubrimos. Y además, ahora que hace referencia a las óperas que él hacía, ¿sabes cuál era su especialidad en Rusia? Él estuvo allí formándose y demás. La música de las campanas. Él estaba especializado en eso, en tocar las campanas, y de hecho tiene varios discos tocando las campanas. Pues mira, oye, mira, se lo tengo que decir a Andrés Amorós, porque seguro que las tocaba mal. No es fácil tocar bien las campanas. Hay un momento en donde la vida, digamos, profesional de los ministros, de los altos cargos del Estado, se mezcla con la personal, y aquí, Teresa, me refiero a ti, porque hay una dificultad añadida en hacer entender a la gente, al ciudadano, que también la vida personal depende de cómo se sufrague y de cómo se desarrolle, también atañe mucho al ciudadano, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver todo lo que estáis publicando, y habéis sido pioneros en ello, en The Objective, con la vida, digamos, alternativa, disipada de Ábalos, bueno, pues recurriendo a todo tipo de... del diputero Ábalos. Sí. Déjame decir que Cristina Seguí fue condenada a 15 meses de cárcel por decir que era putero Ábalos. ¿Y quién es la fiscal que la persiguió? Pues una de Compromís, íntima amiga de Mónica Oltra, a la que también había denunciado por proteger a su marido, que a su vez abusaba de una niña de 13 y 14 años bajo la protección de Mónica Oltra. 15 meses en sentencia, ¿eh? Tú ves lo que fue aquello y es una verdadera vergüenza. Es decir, hay gente que ni siquiera en la radio, en YouTube, ha denunciado cosas. Oye, pero como fue 2 veces, Ábalos me puso a mí una denuncia por Delci, que hay, y luego llegó a decir que Delci nunca había llevado ninguna maleta. Yo, pero entonces, ¿por qué me pones 2 querellas por el contenido de las maletas? Bueno, es así. Pero recuerdo la primera cosa que me llamó la atención de Objective, no sé si la sacó Ketty, es lo de las noches de San Petersburgo. Porque ahí está todo. Es decir, si Delci es, digamos, el Belén, la que trae el dinero para comprar y tal y cual, ahí están, no sé cuántas había por fin en aquella habitación, cuántas personas humanas, si eran 4, si eran 5, pero cuando echas a los escoltas a las 12 en San Petersburgo, que equivale a las 3 en Chamberí, y están la señora del presidente del gobierno, Javier Hidalgo, favorecido por el marido de la señora, nada menos que con el rescate de una compañía aérea. Aldama, que todos hemos visto, que era el perejil de todas las salsas. Y esa Leticia Laufer, que también pertenecía al séquito empresarial del señor de Europa, que yo le digo el cigalita, porque es que es el cigala en escuálido. O sea, pero bueno, ese fue el momento en que yo dije, bueno, esto personal tiene que ser de partido, de gobierno y casi de Estado, porque todo esto es protegido por la Organización Mundial de Turismo.
¿Cómo llegasteis a esa información? Bueno, pues esa información nos llegó a través de fuentes presenciales en ese encuentro. Antes además lo detallábamos aquí, ¿no? O sea, esta organización criminal, y digo organización criminal porque es uno de los delitos por los que se le está investigando, no surge a raíz de las mascarillas. Es decir, una organización criminal que surgió cuando el presidente del gobierno llegó a la Moncloa y ya comenzaron a reunirse antes de la pandemia. Esta reunión de San Petersburgo fue en septiembre del año 2018, donde Zurab, por cierto, el de la OMT, invitó a Begoña Gómez y Begoña Gómez en un principio iba a ir en el mismo avión que Javier Hidalgo y que Leticia Loufer, que fue quien puso en contacto a Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Y finalmente se acordó que no, que Begoña fuese por su lado y que Javier, Aldama y Leticia Loufer fueran por otro. Eso nos dicen a nosotros fuentes de la trama. Nos dicen que fue Leticia quien les presentó. Mis noticias es que se conocían de antes. De antes. Porque hay otra cosa que habéis trabajado muy bien además, que es el factor Barrabés, que es que, claro, como siempre son los mismos, y eso se conocían desde hacía 10 años. Veraneaban en Benasque para esquiar en Cerler, y ahí están ya los mismos. Otra cosa es que cuando llega el Panzer del dinero, que es en Europa, digamos que los coloca, crea Guacalúa, etcétera, lo que habéis contado. Y de hecho, esa reunión está muy ligada con lo que hoy publica Miguel Ángel Pérez, con ese mensaje que le manda Aldama a Teresa Rivera, porque en esa reunión lo que se habló fue justo de los pueblos vaciados de España, un proyecto que, según nos contaron, tenía en mente Pepe Hidalgo, que incluso quiso poner su patrimonio personal para sacarlo adelante, y a nosotros lo que nos dicen fuentes de esta negociación es que siempre tenían una mano negra y que nunca llegaba a prosperar ese proyecto, ¿no? Pepe Aviones no ha puesto dinero de su bolsillo desde que hizo la primera comunión, como máximo, puede que ni del bautizo, por eso se hizo rico y tal. Pepe Aviones se ha llamado siempre al papá del Cigalita. Pero hay una cuestión, a mí lo que me indigna es que luego los querían convertir en pueblos temáticos. Sí, así es. ¿Qué es eso de un pueblo temático? Ese era el proyecto que tenía. Sí. Y de hecho eso se paralizó con la llegada de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, pues esas reuniones que sí que estaban acordadas y que se acordó en San Petersburgo, que es cierto que se reunieron en un principio en la azotea, donde estaba Aldama, estaban los dos escoltas de Begoña Gómez, Hidalgo, y Leticia Loufer no estaba en esa reunión. Lo que sí que es cierto en ese momento, sí. Aldama se retiró. Y a nosotros nos cuentan que Begoña Gómez le dijo a los dos escoltas que se retirasen también. Ella yo cuando no desmintió, Begoña que lo desmentía todo, cuando no desmintió eso, digo, eso es que es eso y más. Totalmente. Miguel, la información que publicas hoy en Libertad Digital, esos mensajes entre Aldama y Teresa Gómez, en donde lo comentaba... Teresa Gómez. Más quisiera Aldama. ¿Qué más quisiera Aldama? Es que me ha aprendido muy bien. Teresa Rivera, en donde se ve ya cierta cordialidad. Es algo también muy parecido a lo que sucede con otros cargos, ¿no? En donde realmente hay cordialidad entre ellos, hay cierta amistad, incluso le dice sí en el Congreso, empieza a trabajar cariño con Armengol, que le llama cariño. Sí. Y luego dice, te voy a querer siempre. Estamos hablando de una mujer que ha sido vicepresidenta del Gobierno de España y que ahora ocupa un alto cargo. No nada menos, es una vicepresidencia de facto. Nada más y nada menos. Yo creo que es muy indicativo sobre todo del nivel de cómo estaba metido Aldama en el Gobierno. O sea, es que no es una cosa anecdótica, todo lo que ha dicho Aldama será lo que sea, pero está diciendo la verdad. O sea, que es que es lo más preocupante para el Gobierno, que lo que dice Aldama se va cumpliendo. Y estos mensajes Aldama en la Audiencia Nacional ya dijo lo que había pasado en esas reuniones con Teresa Rivera, con Begoña Gómez, que se habló de la España vaciada. Estos mensajes acreditan que lo que dijo Aldama es verdad, y es increíble cómo Aldama, con esa familiaridad, y Teresa Rivera cómo le contesta, porque se la ve a Teresa Rivera que es proactiva, que tiene ganas de ayudar a Aldama. En menos de un minuto le responde y está en las Cortes. Es decir, para que haga eso una vicepresidenta que tiene 27 alrededor, eso tiene que ser ya una relación muy engrasada, lo que llaman entre sus equipos. ¿No? Que eso es. Bueno, y una cuestión, digamos, previa, que a mí en todas las investigaciones que has ido haciendo, me llama siempre la atención.
Primero es la concertación anterior a llegar al poder. Después la concertación llegados al poder. Y luego la ocasión de la pandemia, que es una ocasión como el deslave de Caracas, es que es clavado, siempre aprovecha una situación excepcional para coger todos los poderes, saltarse todas las normas, la gente está asustada, en el caso de la pandemia, aterrorizada. Ellos azuzan ese terror, impiden un tratamiento racional de la cosa. Recuerdo cuando cierran el Congreso, que dice Cayetana, el Congreso no se cierra ni en tiempos de guerra, es más, en tiempos de guerra menos que en ningún sitio. Dos veces ha sido condenado Sánchez por aquel Vox que puso aquellas demandas, aquel Vox, no era la Vox de su amo, entonces era Vox, y que las ganan, porque era evidente que tenían razón en el TC. Pero hay un elemento ahí extraño que a mí me choca. ¿En qué momento, es que estaba viendo ayer el interrogatorio de Choclán, del abogado Choclán, a Aldama? ¿En qué momento se produce? A mí, yo lo conté aquí porque a veces me entero de cosas, como en general no las cuento, porque los investigadores estáis para eso y comprobar y dar pruebas. Bueno, cuando Garzón visita a Pedraz para que saque de la cárcel como sea a Aldama, no sea que le dé por hablar, no hablará, pero no sea que le dé por hablar, ¿en qué momento Aldama decide, Choclán se encuentra con un fiscal, Pastor, que está en hidrocarburos y en caso Coldo, que esos son de esas casualidades de la vida, y aparece el fiscal Luzón, que estaba, se portó fatal en el caso Estampa, etcétera, pero bueno, la verdad es que se convierte en el polo alternativo al escafandra, porque claro, ¿qué había fuera de la jerarquía? La Fiscalía Anticorrupción, que es una cosa que funda Felipe González para tapar su corrupción, pero que se convierte en un ente autónomo. ¿Cuándo crees que se produce la elección de Choclán? Que si lo ves en perspectiva, es el momento clave, porque el interrogatorio en lo que publicas hoy es que lo va guiando para que conste judicialmente lo que tiene que constar. Es decir, yo tengo ya mi abogada, pero si no, contrataría a Choclán. O sea, ese es un tipo, es un abogado que se las sabe todas y además sabe que un juez instructor es el que al final da lo que se ha de juzgar y hay cosas que están muy bien y no sirven de nada. Y en cambio tienes que guiar. Él dice también lo del iter. Eso me hace mucha gracia. Tenía un diccionario que se llama iter, de latín. No se me da bien en latín. Me da mejor el español, pero sin en latín. Pero, ¿cuál es el momento? ¿Qué engranaje? ¿Hay alguna tercera persona que le dice a Aldama, oye, si lo que quieres es pactar con la Fiscalía, Choclán? Bueno, yo creo que en esta historia, Federico, hablamos mucho de Aldama y que gracias a Aldama el gobierno está contra las cuerdas, pero es que nos olvidamos de Choclán. O sea, yo creo que Aldama sin Choclán no hubiera llegado donde ha llegado a este momento. Cuando surge la trama Coldo, ahí ya es cuando Choclán se interesa en asumir la defensa de Aldama, Aldama acepta, durante esos meses está trabajando y claro, obviamente hay un detonante en el mes de octubre cuando surge la trama hidrocarburos, Aldama es detenido nuevamente, pero ingresa en prisión. Ahí es cuando de repente tiene unas acusaciones súper graves. Estamos hablando de 182 millones de euros supuesto fraude en el IVA, en la trama de hidrocarburos, y ahí es cuando ya empiezan, digamos, Choclán y Aldama a plantearse un pacto de colaboración. Durante muchas semanas Choclán pues está trabajando ese pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, con Luis Pastor, como bien decías, y es clave el papel de José Antonio Choclán en ese trabajo de mediación. Y ahí el día en el cual Aldama declara en la Audiencia Nacional cumpliendo su parte del pacto, que es empezar a cantar, se producen una serie de presiones a lo largo de la tarde, hubo muchos nervios, porque el pacto era claro, si Aldama colabora, tiene que salir de prisión, porque hay riesgo para su integridad física, no puede quedarse en la cárcel y porque hay un pacto. Y en esa tarde hay muchos nervios porque de repente empieza a recibir la Fiscalía Anticorrupción presiones. Pero es que luego encima... Bueno, es que todo ese acuerdo de semanas, si no meses, se hace a espaldas de García Ortiz.
que no se entera de nada porque nadie confió en él. Él bastante líos tenía y aparte que es un lioso y es un liante. Y él estaba en la cercanía del amo, del faraón, sin darse cuenta que en la propia fiscalía, aunque en un área distinta, se estaba fraguando lo que ha salido. Y una cuestión clave, Federico, porque es que, o sea, gracias a Aldama ahora mismo en esta cuestión, el gobierno está en la situación en la que está. Y en esa tarde ya se acaba de rematar la historia cuando el juez Pedraz, que es un juez que se sabe todo el mundo, que su cercanía política no ha sido hacia la derecha, sino todo lo contrario, tenía que dar... El íntimo, y según vi noticias, Garzón no consigue que Pedraz lo suelte. Que lo visita, insiste y tal, con lo que hemos sido, tal y cual. Pero Pedraz, que le queda un año para jubilarse, que ha sido padre, abuelo, porque tiene continuamente se casa y tiene niños y tal. Pero claro, él en la calle Almagro, en esos aperitivos todos los días, tan agradables, donde él prácticamente despacha en la calle Almagro. Es un despacho paralelo, yo creo, ¿no? Exactamente. Que a mí lo que me dicen es que no le ha molestado la fotografía con Gómez Bermúdez, porque es público que son íntimos amigos. A él lo que le ha molestado es que contáramos que va todos los días y que está 4 horas despachando allí en el bar mientras bebe cerveza. Pero hombre, bueno... Antes de hacer la primera pausa para la publicidad, sí me gustaría recuperar 3 sonidos de uno de los personajes estrella de toda esta trama de corrupción, que es José Luis Ábalos. Si os parece, luego podemos abordar alguna de las cuestiones, porque ha hablado, la semana pasada concedía una entrevista al diario El Mundo, en donde miraba hacia arriba, ¿no? Vamos a escuchar alguna de las... Hacía como que miraba. Vamos a escuchar esos cortes. Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo de Baleares me enteré con toda esta polémica. ¿Sabía lo del Ministerio de Interior? Sí. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Interior tenía que devolver al Ministerio de Transportes el préstamo de mascarillas que se le hizo porque no eran capaces de adquirir material propio y tuvo Transportes que ceder material a Interior. Es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió. Hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego, además, en una alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Bueno, hombre, es tremendo. Ese tándem, ¿no? A mí las 2 demandas que me puso, le gané la primera, lo condenan en costas, recurre con todas las leguleyeces de esta gentecilla y con una defensora que agradezco mucho, porque una defensora con una carencia gramatical extraordinaria es difícil que pudiera argumentar. De hecho, la pobre no argumentaba nada, y que volvía a ganarle en costas. Ahí decía que cómo decía yo lo que había que yo me había reproducido lo que dijo Ana Oramas, que ha resultado profética, porque es que además en Las Palmas es lo más parecido a Caracas, en el acento es lo mismo, y hay tantos canarios de ida y vuelta que es que tiene una información buenísima sobre Venezuela. Todo nos lleva siempre a Delci, y a las maletas, y a Villadelci, y a todo lo que ha venido después. El tío con una cara, anoche en lo de Cristina Seguí, a quien felicito por haber aguantado a Mónica Oltra y a toda esta gentuza, veo un trozo que está con Risto Mejide. Y dice el tío, pero con esa cara de picador retirado que le ha quedado, de picador de bar de carretera, después cuando yo piqué a Mejorcito y tal. Bueno, dice, es que lo que yo no entiendo es que haya gente que pague por eso cuando se puede conseguir, y si no lo consigues, oye, qué vergüenza, ¿no? Tener que pagar. Lo dice, ¿no? pero como el que se bebe un vasito de horchata. ¿Cuál es a vuestro juicio, Gonzalo, Alejandro, Teresa, Miguel Ángel, la cuestión más compleja a la que tiene que hacer frente Ábalos, y si es el primero que puede caer de, digamos, esta pirámide? Gonzalo.
Bueno, el recorrido del Delcy Gate ya hemos visto cómo está. Tenemos unas cintas que están pendientes de destrucción, que siempre están bailando sobre un limbo, sobre quién entró en el avión o no entró, pero que en un último momento pues no ha terminado conduciendo a ningún lugar, ¿no? Delcy Gate, por cierto, que también salió en Voz Populi, que obligó al gobierno a dar no sé cuántas versiones a partir de estos acontecimientos. Yo lo tengo en La Vuelta del Comunismo, están, según La Voz de Asturias, 11. Yo oscilo entre 9 y 11, porque hay dos que podrían parecer las mismas, dicho a periodistas distintos. Pero luego he añadido más, todas las 11, que no lo da solo él, lo da todo el gobierno. Pues por cerrar el círculo, es que luego todo esto también conecta con Aldama, claro, porque es que fue el que también perpetró su llegada a Barajas y demás, ¿no? Hay una cosa también que es muy interesante de todo esto, aunque se sale un poco del área de tribunales y demás, es la familiaridad que estábamos hablando con la que se trata toda esta gente, ¿no? Estamos en un momento en el que Aldama se escribe con Delcy casi a diario, vicepresidenta del gobierno de Venezuela. En Voz Populi también publicamos el día en que hay una crisis internacional increíble en Oriente Medio, que Irán está atacando bases norteamericanas. ¿Con quién se whatsappea la principal aliada de Irán, como es Venezuela, como es Delcy Rodríguez? Con Aldama. Y entonces empiezan a departir del día a día y de todo lo que ocurre, y me voy a permitir una licencia, con unos errores gramaticales. Sí, eso es continuo. Y de concordancia. El punto para él debe ser que pierde dinero, porque es que ni un punto ni una coma. Pensar, ¿para qué voy a poner punto? Todo lo que Koldo también. Bueno, Koldo, pero vamos a ver, si Ábalos dudó de que pudiera escribir el día de la pericial en el Supremo, pero yo creo que... lo mejor es cuando Koldo dice que es que como lo han operado mucho no puede. brazo, pero es para recuperar tu pulso, no para hacerte un pulso nuevo. Yo creo que en eso coincidiremos todos. Cuando escribimos con alguna fuente de cierta relevancia, no sé cuántos, miramos bien qué palabras elegimos, qué punto, qué tal, o sea, que todo esté bien escrito, bien. Pero a lo mejor es que lo hacemos mal. Es que a lo mejor tenemos que escribir con esa proximidad. Eso no lo dejes nunca. Pues Federico, no lo sé, porque toda esta gente se escribe con esa familiaridad. Otra cosa es que hacen como si fuera el pichinglis. Esto no saben ni español, ni inglés, ni francés, ni nada, pero es solo poner la interrogación última. Al final. Sí. Bueno, es que entonces ¿dónde empieza la interrogación? Bueno, que hay tal lío gramatical y sintáctico allí. Ojalá la interrogación fuera lo único, Federico. Sí, pero fíjate. Es que eso te lo hace la ministra vicepresidenta del gobierno. Sí. Una exclamación que pone al final ahí también, muy contenta pero una sola al final. Totalmente, pero fíjate, volviendo otra vez al Delcy Gate, ahí hay dos temas que a mí me llaman la atención. Para empezar, se ve cómo Ábalos empieza mintiendo prácticamente desde el primer día, porque hay que recordar que él lo que dice es que se encuentra Aldama en el parking del aeropuerto. Sí. Y luego hay otro tema que publicamos nosotros. Primero dice que él no iba. Efectivamente. Luego dice que es que le llaman Marlaska, que es el gran oculto de este tal. Luego hemos sabido que días antes Aldama ya tenía alquilada Villadelci, con el Consejo de Ministros previsto que cenara con ella. Totalmente. El Consejo de Ministros. Sí. Y sobre todo, habiéndole dado el ok el propio Pedro Sánchez, porque también trascendió... Invitados por el propio Ábalos, entonces secretario de organización, por carta a Delcy. Claro, pero hay que recordar Delcy no viene aquí sin ningún que tipo Ábalos de invitación. Informa al presidente del gobierno y Sánchez le dice que adelante, y luego ocurre también otra cosa. Adelante. Claro, efectivamente. Y luego ocurre también otra cosa. Cuando Ábalos llega a la pista de Barajas, Delcy en un primer momento se niega a bajar de la aeronave porque ya era consciente de que no podía pisar suelo español. Y lo que le dice es, llama a tu jefe y que tu jefe diga si puedo bajar o no. Ábalos sube a la aeronave, llama a Pedro Sánchez con el manos libres delante de Delcy, y es Pedro Sánchez quien le dice a Delcy, tranquilícese, puede bajar sin ningún problema. Entonces aquí también hay que preguntar a Pedro Sánchez. Tenían que haber sido detenida, está buscada por narcotráfico y crímenes contra la humanidad. Es decir, era la obligación, está en espacio Schengen. Se negó que hubiera pisado tal. Y entonces sacó Fernando Lázaro, nuestro colaborador y amigo, sacó la foto. Sí. Luego niegan que fueran ellos. Sí. Pero hombre, que son ellos, que lo estamos viendo. Niegan la mayor. Yo creo, fíjate, que lo más difícil judicialmente para Ábalos es la trama de los hidrocarburos. Todavía no está oficialmente imputado en esa trama, pero es donde realmente se ha robado dinero, en el fraude del IVA. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cerca de 200 millones? Bueno, por ahora se han contabilizado 240 millones. Pero a nosotros nos consta que hay más de 1.000 millones defraudados y bueno, en varios países. Y conseguidos además de una manera más que fraudulenta. Claro. Sí, por supuesto.
Y luego es cierto que él ahora mismo no está oficialmente imputado en esa trama, pero a mí me parece muy revelador la estrategia que ahora está teniendo el juez del caso Koldo en el Supremo, porque lo que hace el magistrado en esta semana es llamar como testigo a todos los involucrados en el caso de los hidrocarburos, a Carmen Pano, al principal denunciante de la trama del fuel y demás. Entonces yo creo que en ese caso Koldo, donde ahora mismo Koldo está investigado, donde ahora mismo Ábalos está investigado por presuntas comisiones en la venta de mascarillas, se le va a comenzar también a investigar por haber otorgado presuntamente esa licencia a la operadora Villafuel para que Villafuel pudiese defraudarse esos más de 200 millones del IVA por el momento contabilizado, y a cambio él recibiese esa casa en Cádiz, ¿no? Bueno. Además de los 600.000 euros que según fuentes de la trama dice que pagaron a Ábalos por obtener la licencia. Y espera que además ha aparecido el hijo y aparecerá el Claro, hijo. y ahí está el nexo también en esas dos tramas que tú comentabas, que es uno de ellos es Santos Cerdán, ¿no? Que aparece ahí una figura, digamos, emergente dentro de esta trama. El íntimo amigo, el que trae a Koldo del puticlub, porque el que conoce, fíjate qué estaría haciendo en las noches de Pamplona en el puticlub Rosalex Santos Cerdán para conocer a Koldo. Qué frío esta noche, ¿no? Tal. Pasa, pequeño, venga, que hace un frío horroroso. Porque Koldo, lo único que se le puede negar es que es enorme. Ahora, yo he estado que me invitó a comer cuando parecía civilizado comiendo en el despacho de Ábalos. El poder que tenía Ábalos, que venía directamente de Moncloa. Un día, como en esa época y en general siempre con la izquierda me llaman más que con la derecha, que si pueden me cierran, pues un día con Iván Redondo en la Moncloa le llama 4 veces desde Estonia, me parece que estaba Sánchez, 4 veces en 2 horas. Pero es que me dice, yo solo me puedo fiar de Ábalos en el gobierno. Es el único que se entera de las cosas. Y era verdad. Porque, claro, primero no tiene escrúpulos. Segundo, es verdad que tiene la picardía esa del listo y del caradura. O sea, hace falta tener caradura para decir que a quién se le ocurre pagar por el sexo. Que eso es una cosa degradante y tal. Un tío. Y luego, por otra razón, hay como una especie de meritocracia en el delito, donde el primero es Aldama, sin ninguna duda, que es mejor, trata educadamente, insiste mucho en los mensajes que publicas hoy. Insiste mucho en, perdona, no quiero molestarla, muchísimas gracias y tal. Sí. Eso no es de Koldo. Koldo es cariño más descarado. Incluso Santos Cerdán es otro estilo también, ¿no? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el que es la persona de confianza de Sánchez en el partido? Yo si tuviera que apostar, yo creo que los que están ahora mismo en salida total es Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres, ¿no? Y la clave es el auto del magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, donde pide a la UCO un informe de las comunicaciones de Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, Ábalos y Aldama. Según hemos publicado en Libertad Digital, a Santos Cerdán lo tienen cogido, pero además con mucho material incriminatorio, no solamente de lo que es la trama Koldo en sí, de las mascarillas, la famosa corrupción esta de cupos que reveló también Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Vasco. Exacto, el cupo vasco, que significaba que las empresas de cada comunidad autónoma pagaban mordidas a Santos Cerdán, Ábalos, etcétera, a cambio de adjudicaciones, sino también tienen material contra Santos Cerdán de una época anterior. Y esto es muy llamativo por lo que decíamos antes, ¿no? O sea, no empieza la corrupción de esta banda criminal organizada con la pandemia, empieza antes. El factor del CIE es de Zapatero. Lo crea Zapatero, lo dirige Zapatero. Yo ya he leído que están preparando no sé qué estrategia para unirnos a la economía china. Correcto. No. Pero hombre, pero si es Zapatero, el embajador... Nuestra información en Voz Populi, que está preparando una reunión con Xi Jinping, que por cierto, se ha tenido que adaptar la agenda china a recibir al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez. Bueno, no creo que se adapte mucho, porque los chinos son lo que son. Luego les ponen a un doble, pues algún tienen entre 5 y 10. No, es una cartas útil porque joroba en Europa. Allá no tiene ninguna relevancia económica y tal. Pero como piedra en el zapato de la Unión Europea,
pues está bien. Bueno, si os parece, nos vamos a las clínicas CRES. Vamos a tratar esas dolencias articulares que en el gobierno ya muchos deben tenerlas, de verdad, ya no solamente por la edad y el paso del tiempo, sino por las circunstancias, por el vicio y el sobrepeso. El vicio, sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué hoy hay gente que sigue hablando de la novia de Ábalos? ¿Cómo que la prostituta? No, de verdad. Vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Sí, es que esto y hace además mucho a las daño profesiones también. por su nombre. Yo estoy totalmente a favor de legalizar la prostitución. Ahora, no el Partido Socialista. El Partido Socialista la ha ilegalizado y además se ha ido a celebrarlo al prostíbulo Sombras en el Viso. Los mismos, el Tito Berni y tal. Toda la cuadrilla. Venga, vámonos a las clínicas CRES a tratarnos. Son expertos en medicina regenerativa celular, tienen clínicas en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca y un teléfono donde pueden pedir su cita 91 445 0004. 91 445 0004. Si eres oyente de Radio, te van a hacer un descuento en tu tratamiento, Federico. Así bueno, que el Colacel. Venga. El Colacel, bueno, a estos chicos. Claro, o sea, es que claro, los medios que están, los pseudomedios, dice, pues llegan a ser medios enteros, no sé dónde estaría Begoña. Para ¿no? ellos el Colacel, vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos que hablar de la familia. La familia. Y sobre todo tenemos que hablar de Chimbote. Mira que me gusta a mí Perú y he estado en Perú y tal. Pero Chimbote era para mí un arcano. Desconocido. Yo cuando lo vi, Chimbote, el alcalde de Chimbote, suena tan bien, pero es que los hechos son todavía más pintorescos. Sí. Venga, pues vamos a hacer una pausa y hablamos de Chimbote y de la familia. Bueno, seguimos, por favor. Háblame de Chimbote. En mi vida hay un antes y un después. O sea, yo sabía que Ábalos era cualquier cosa. Siempre pensé que era pues un picador retirado de la época del padre de Enrique Ponce y tal y cual. Pero claro, desde que sé que, vamos, le repugnaría pagar por servicios sexuales y veo que en Perú, donde hay mucho vicio, muy gracioso, muy español, hablan muy bien español en Perú, dicen que en Colombia, mejor que en Lima, lo dudo, si acaso igual, hablan perfecto español y además lo tienen a gala. Bueno, pero que en Chimbote, que está donde Cristo perdió el gorro en Ecuador, en la esquina, allá arriba, sí. tiene una mansión que parece de la finca. Bueno, cuéntanos, y hay una Jessica y todo. Sí, eso lo contaremos dentro de unos días. Allí Ábalos también tenía su Jessica, que se llama Jennifer. Y es, bueno, pues, es una persona que es la encargada de gestionarle el inmueble. Él cuando él era ministro en 2019 se va un día al consulado de Perú en Madrid y decide autorizar a esta tal Jennifer para que le gestionara el inmueble. Todo esto viene de finales de los años 90, cuando Ábalos tenía una fundación que era la famosa Fiadelso, que hay que decir que llamaban el comandante Ábalos por sus relaciones con la guerrilla narcotraficante de Colombia. Que es que ahí empieza, ¿eh? Claro, pues con esta ONG él durante los últimos años ha cobrado casi 5 millones de euros en subvenciones, mayoritariamente adjudicados durante el gobierno, durante las 2 legislaturas de Zapatero. Y con este dinero él en teoría se dedicaba a construir edificaciones benéficas. Sí. Y esta de Chimbote fue una de ellas. Lo que hace es pactar con una comunidad de marinos jubilados que le cedan el terreno para él construir una casa para donde se iban a dar charlas benéficas, ayudar a las mujeres, a los niños que no estaban escolarizados. Y él lo que les explica es: voy a ponerlo a mi nombre para ahorrarnos trámites burocráticos. Claro. Cobra la ayuda, construye la vivienda, durante unos años les deja usarla y en 2019 autoriza a la tal Jennifer a que acuda en su nombre, los eche de la casa, los desahucie. Cuando ya está en el poder. Efectivamente. Y entonces en estos momentos estos señores están en la calle. Le están recriminando que les devuelva la casa porque se construyó con un dinero que era para ellos, no era para él. Ábalos ha estado durante todos estos días negando que aquello lo tuviera su nombre. El juez le preguntó en el Supremo el otro día por esta información del debate y tuvo que reconocer la verdad, que es que en las escrituras figura su nombre como el propietario. Hay que conseguir que vaya a Sonsoles
Jennifer, porque al final es lo único que respeta. Bueno, yo coincidí con ella, coincidí con Jennifer en Chimbote. A mí me avisaron de que Ábalos tenía allí gente en Chimbote. Me dijeron, ten cuidado, pues que lo mismo él. Siempre que quieren a alguien, como los chinos, alguien que sea de allí. Yo le preguntaba antes a Teresa, Jennifer, Jessica, ¿por qué es tan difícil hacer entender a la gente que también es importante la vida personal de los ministros o de nuestros representantes públicos cuando sus vicios y locuras las pagamos nosotros en nuestro dinero, de nuestro bolsillo? Sí, porque el tema de Jessica, por ejemplo, yo tengo constancia de otras chicas que también fueron contratadas por el exministro. ¿Y por qué no saco su identidad? Bueno, porque en principio no hay ninguna irregularidad. La tarifa que pagaba es una tarifa que podía asumir a priori el exministro y no la colocó en ningún puesto público. En el caso de Jessica, sí. Jessica estuvo colocada en un cargo público en dos empresas. Su ministerio. Que dependía efectivamente de su propio ministerio y además cobraba una tarifa mensual de unos 6.000 euros al mes, que es prácticamente lo que cobraba Ábalos como diputado. Por tanto, no podía costearse esa tarifa, ¿no? Además, se la llevaba a los viajes oficiales, costeado también por el ministerio, y la trama le pagaba a la propia Jessica un piso en Plaza España. Por eso sí que es noticioso el caso de Jessica, más allá de la vida personal del exministro, que a mí me importa bien poco. Puede ser ética y moralmente reprochable, pero a mí me importa dónde está la corrupción, ¿no? Y en este caso sí que hay corrupción porque se le paga a Jessica un piso y ¿por qué se le paga? ¿Por qué Aldama, a través de uno de sus socios de Escolano, Alberto Escolano, le paga a Jessica un piso de 2.700 euros al mes? Pues se lo paga como pago al exministro Ábalos. Jessica, lo tonto, se ha hecho una hucha, ¿eh? O sea, bueno, y una carrera, y pronto sacaremos más información de Jessica, que hay más. Hay más imágenes. Pero además estaba en el portfolio, digamos, de Coldo, que viene de un puticlub. Que cada uno viene de donde viene. Yo vengo de Orihuela del Tremedal y él viene del prostíbulo Rosalex de Pamplona, donde encuentra a Cerdán y empieza su carrera. Pero claro, es que recuerdo cuando aparecieron, no sé si fue en ABC, el portfolio, digamos, el catálogo de prostitutas que manejaba Tito Berni. Y las indicaciones que unos y otros, los diputeros del PSOE, que luego se quejan en la Asamblea, nos llaman diputeros, cambiad de costumbres, los llamarán de otra manera. Bueno, que es que esta cosa de tirar de catálogo y luego contarse, pues esta lo hace mejor, pues esa va con otra, pues debes coger a las dos. Y luego van y declaran ilegal la prostitución. Totalmente. Debe ser para quedársela, porque Ábalos retiró aparentemente. Bueno, retiró. ¿No la retiró? No la retiró porque a mí me consta que ella seguía prostituyéndose, o sea, tengo que llamar la cosa por su nombre, cuando estaba con Ábalos y después de estar con Ábalos. Lo suponía. Es que dice, oye, mira, pero esto es contingente. Lo otro es necesario, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está exactamente igual que estaba, si es que no ha cambiado absolutamente nada. Alguna lluvia en Galicia que no pasará de los Montes de León, como de costumbre, y cielos rasos, despejados. En Madrid nos vamos a 15 grados, 22 grados tiene Santa Cruz de Tenerife, que ya lo ha cogido por costumbre. 22 en Santa Cruz de Tenerife, dirán ustedes, en Las Palmas. Pues no, siempre sale Santa Cruz de Tenerife, hoy con Bilbao y con Murcia. Y la mínima 0 grados en Albacete. Y en la bolsa, Luis Fernando. Bueno, el IBEX 35 está cotizando plano ahora mismo, solo unas décimas en negativo, un 0,11% abajo, 12.937 puntos, perdió los 13.000, pero los tiene siempre a la vista. De momento, pues parece que los inversores están acogiendo con un buen comportamiento las elecciones, el resultado de las elecciones en Alemania. El DAX también cotiza en verde hasta ahora y el euro sube, se aprecia un 0,14% y se cambia a 1,049 dólares. Bueno, vamos a la noticia de interés cultural de la 11. Yo es que creo que aquí, en el mundo del rock, hasta llegar a los 80 prácticamente no te comes un rosco. O sea, yo no sé la cantidad de muertos vivientes que siguen actuando. Yo lo veo, pero si lo dejé de oír siendo joven. Bueno, pues ahí está, siguen, Richard, que se cayó de un cocotero
se dio con la cabeza, oye, y ahí está, parece tal cual. Pero vamos a hablar de muchos, también de muchos actuales. Hoy la noticia de interés cultural de la 11, Federico, tiene las Noches del Botánico como protagonistas. El festival ya tiene completo el cartel de conciertos que se celebran en la Complutense desde el día 4 de junio. Un total de 49 conciertos que abre Van Morrison y que contará con las actuaciones de Fangoria, Las Nancy Rubias, Texas, Morrissey o Roxette, entre otros. Roxette, Van Morrison. Roxette, lo que queda de Roxette, claro. Bueno, claro, pero todos somos lo que queda de nosotros. Claro. Hasta unos lo llevan mejor. Hay algunos que ya no están entre nosotros. No, pero fíjate lo que queda de Ábalos. En Chimbote. Bueno, ahora mismo en nuestro canal de YouTube, cerca de 4.400 personas siguiendo esta tertulia en directo. Por supuesto, la van a poder recuperar en cualquier momento del día a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y también en libertadigital.com, donde tenemos ahora mismo un streaming, una conexión directa. Bueno, decía yo, tenemos que hablar de la familia, Federico. Hay que hablar de la familia, de Begoña y de David Sánchez. Sí. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados. O sea, yo tengo personas con las que colaboro. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Pues no le podría decir qué puesto tiene. Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. ¿Qué manía tiene esta mujer, como todas las discapacitadas intelectuales, de decir yo no voy a decir nada más? Y a continuación dicen lo más grande, lo menor y lo pequeño y tal. Pero yo creo que hay una verdadera, no sé, conspiración, pero una conjunción astral de ignorancias, incompetencias entre Camacho, los propios imputados, que es que no lo pueden hacer peor. El día David Sánchez no se había preparado, con una jueza que es evidente que se prepara minuciosamente los interrogatorios. Esa es la pregunta. ¿Qué preparación hay ante ese interrogatorio, Federico? Porque es que estamos viendo... Bueno, lo primero que sorprende es, para los que no estábamos acostumbrados o no lo habíamos escuchado, el tono de voz. Sí. Es igual que él. Cierra los ojos y es pero Sánchez. incluso físicamente parece el mismo. Pero yo también me hacía al principio la misma pregunta, pero luego lo entendí. Vamos a ver, si él no iba a trabajar y además el despacho por el que le preguntó la juez, la sede de la Oficina de las Artes Escénicas, fue el que publicamos que le montaron a toda prisa. Cuando días después de que admitieran a trámite la denuncia, claro, como él no iba al despacho y sus compañeros, si de repente empezaba a ir, iban a decir, oiga, pero si usted no ha venido nunca y ahora empieza a venir. ¿Qué fue lo que hizo la Diputación? Vamos a montarle un despacho paralelo para poder decir que estaba yendo allí. Pero él no sabía dónde estaba. Efectivamente, y le pillamos porque no había ido a los nunca. operarios. No, y no sabía, pero si eran dos edificios comunicados, que son los conservatorios, dos edificios, pero él no sabía cómo se entraba ni salía, no había entrado nunca. Claro. Es la debilidad de Sánchez, es decir, se ha hablado mucho de lo que puede, lógicamente, incomodar, preocupar que su mujer, que su hermano estén implicados en estos casos y además, de hecho, se ha dicho que es por donde sangra más la herida. ¿Vosotros pensáis, conociendo al presidente del gobierno, ¿no?, su falta de empatía, incluso sus rasgos un poco psicópatas y demás que hemos analizado aquí, además con mucho detalle, que realmente es lo que más le preocupa al presidente del gobierno, que es lo que pueda suceder finalmente con su mujer y con su hermano? Miguel Ángel, Teresa. Bueno, a mí me han contado que Pedro Sánchez siempre ha tenido una especie de afán protector de David Sánchez porque lo consideran que es como el débil de la familia. Sí. Y como que Pedro Sánchez, cuando empezó el tema de que la habían enchufado y tal, pues está él muy preocupado porque quería hacer de hermano protector para... Y claro, cuando fue el otro día a declarar, pues lo que decía, ¿no?, que había dejado fuera de dudas que el más listo no era el de la familia, de los hermanos, porque claro, es que la declaración de David Sánchez, o sea, es que es hilarante, ¿no? Solo superada por la de los 3 peritos de Hacienda.
que uno decía, no, yo no he hecho nunca, y dice esta señora, que es de Peñarroya, ¿no? Sí. Es cordobesa, decimos sí, de sí, Badajoz, pero es cordobesa, eso sí, de la zona minera de montaña, que son, qué carácter. Pero lleva ya muchos años en Badajoz. Sí, no, y el acento es una mezcla de la parte norte de Córdoba y Badajoz, pero claro, es que hay un momento en que le dice, entonces, es que verán, nunca en todos mis años de carrera profesional me ha mandado a una providencia que yo pido, a un estamento oficial, una carta sin membrete, sin firma y sin fecha. Dice, es que, dice uno, es que eso no lo hacemos, no lo hacemos nunca. Pero lo han hecho, me lo han mandado. Dice, no, esto fue claro. este. Y usted, no, yo lo que me dijeron, tal. Pero entonces ustedes han investigado. No, fue lo que nos dijeron. Y señalaban al otro. Es que no investigaron nada, se limitaron simplemente a reunirse con el hermano de Sánchez y con su abogado. El hermano de Sánchez le llevó pues las facturas del alquiler en Elvas, en Portugal, los consumos de luz y poco más, y los de Hacienda se limitaron simplemente a ordenar esa documentación y a decirle a la juez, aquí no hay ningún delito y este señor vive en Portugal. Y decirlo a la propia inspección de Hacienda, quiero decir, a la agencia tributaria. Pero, Teresa, en el factor Begoña no está detrás siempre el factor sabiniano. Porque, claro, hay una cosa... En el caso del hermano pequeño le da vergüenza que sea tan retrasado el pobre, etcétera, tan limitado. Y encima de la danza, las chirimoyas, el toque de campanas, que será el requiem en su caso, será. Bueno, o el gori gori, que se decía antes. Pero claro, en el caso de Begoña es que es la hija del rey del puterío, como le llama Villarejo. 17 prostíbulos o saunas con final feliz de todos los sexos y colores, incluyendo menores marroquíes, porque todo el mundo sabe que en las saunas gay pues hay lo que hay. No hay también una especie como de vergüenza, porque al mismo tiempo Sabiniano es el que le dice a Ocaña que le haga una tesis a su yerno, que es un inútil y con 1.000 euros su hija no sale adelante, como si no ganara millones Sabiniano. ¿No crees que hay también ese factor de que le da vergüenza que se sepa que, aunque él es un señor bien, Sánchez de pobre no tiene nada, nació con un señor acomodado, mucho más acomodado después, pero el caso de Begoña no queda un poco esa mancha original? Bueno, queda mancha original, pero también es cierto que ella está involucrada en los asuntos, en los negocios de su padre. Pero en el tema de los negocios, de la imputación de Begoña Gómez, por los negocios que hizo, tanto con Barrabé como con los Hidalgos, aunque ahora mismo no se está investigando los Hidalgos, viene más por Pedro Sánchez, cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Por supuesto, yo sí que creo que preocupa a Sánchez, pero no por la posible condena que puedan tener tanto Begoña Gómez como su hermano, sino porque si la investigación sigue adelante, vamos a ver cómo se van a conectar todas las tramas, la trama del caso Koldo, la trama de Begoña Gómez, junto con la trama del hermano de Sánchez, y que esto va a terminar salpicando al presidente del gobierno. Por información que tenemos, a mí me consta que es así, pero claro, es cierto que ahora mismo está en una fase muy embrionaria. ¿Por qué se empeña en lo de la cátedra de la Complutense? Porque eso es una cosa de complejo, de alguien que no pasó del bachillerato y que llegando a eso dice yo, pero si manda en el IBEX, no voy a mandar yo en la Complutense. Y demuestra que pudo mandar. ¿En qué momento se quiebra eso? Porque estaba bastante bien montado. Barrabés le hacía el guión, nosotros le hacían el contacto, llama a Goyache. Goyache se presenta como un caniche tal. Es decir, en teoría todos están a favor. Bueno, Telefónica, Indra, compiten en servilismo para darle dinero. Le podían haber dado dinero en el bolsillo y tiene que ser el software con el que pretendía esquilmar a todas las empresas. Sí. Dársela al negocio. ¿Y en qué momento eso se quiebra?
¿En qué momento se quiebra? Pues, bueno, se quiebra sobre todo cuando los medios de comunicación sacan a la luz. En este caso fue El Confidencial quien sacó el caso de, si no me equivoco, el caso del máster de la mujer de Pedro Sánchez, pero sobre todo porque hay un enfrentamiento entre el vicerrector y Goyache, porque, bueno, entiende el vicerrector que a él le han mandado hacer Doadrio, ¿no? Doadrio, efectivamente, una cátedra para la mujer del presidente, y luego esta persona termina apartada, y yo creo que esa fue realmente... O sea, una cosa interna de la Complu. Sí. Bueno, y luego también la ambición, ¿no? El querer llegar a más, que siempre, esta gente pero es no tiene fingir medida, más, ¿no? pero hombre, si todo el mundo sabe que es mentira, ni los libros de Sánchez, ni la tesis los ha hecho Sánchez, ni tú eres catedrática, no podías ser alumna en el curso que daba. Ayer cuando estaba haciendo un poco el resumen de todo, digo, qué complicado, qué complejo es seguir el hilo. Y nosotros que manejamos la información día a día, es difícil para nosotros. Imaginaos para los oyentes, para los lectores, para las personas que están en su día a día y les tenemos que informar. Me cuenta Silvia que hay muchas preguntas de oyentes que os quieren hacer. Pues venga, vamos ya, vamos cuanto antes. Estoy procesando, me ven esta cara de viudo, porque me acaba de decir Alejandro entre más aguas que entre las atrocidades cometidas por Begoña Gómez y su marido, ha inventado una palabra para denigrar a mi tierra natal, en la España vacía y tal. Que es, dilo tú que me da... Es una palabra que es ruralanía. Ella cuando cobra todas las ayudas para montar todos estos eventos en los pueblos, a través de G100, que era una plataforma que no conocía a nadie hasta que llegó Begoña, y Barrabés empezó ahí también a financiarla. Dio un acto donde explicó en qué iba a consistir todo lo que iba a organizar, y ella literalmente dijo que bueno, que se sentía muy orgullosa de haber inventado una palabra que era ruralanía y que pedía de hecho que se estudiara, que se incluyera en el diccionario. No, es broma. Yo la voy a incluir. Yo la voy a incluir. O sea, no voy a ver cómo la incluyo, pero por supuesto... No, el libro que tengo que hacer con todos los motes, ruralanía. O sea, ha pasado de la reina de África al ama de llaves de la ruralanía. Madre mía. Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes, Silvia? Se nos ha llenado hoy el contestador de mensajes de agradecimiento a nuestros 4 compañeros por su labor en sus respectivos medios, pero hay también muchas preguntas, muchas dudas, sobre todo relacionadas con el futuro judicial de todas estas causas que están ya en los tribunales y sobre el papel que puede llegar a tener Conde Pumpido en todas ellas. Si os parece, hacemos una pausa muy breve y a la vuelta planteamos esas cuestiones. Es la mañana. Bueno, vamos allá. Bueno, nuestros oyentes están convencidos de que nuestros compañeros van a seguir publicando escándalos, casos de corrupción que afectan al gobierno, al Partido Socialista, a la familia del presidente, cada uno en su medio, pero no confían en absoluto en que los implicados vayan a pagar por ello. En Instagram las dudas giran alrededor del futuro del propio presidente, del presidente Sánchez. Quieren saber si vosotros creéis que finalmente el Supremo se atreverá a imputarle a Sánchez y a otros tantos, empezando por Santos Cerdán. ¿Hasta dónde puede llegar Santos Cerdán? Tengo muchísimo interés este hombre que lo hemos visto crecer de la nada hasta lo que es hoy en día. ¿Cuál puede ser su grado de implicación? ¿Acabará el fiscal general del Estado de verdad en prisión? Yo creo que no. A mí me encantaría una investigación a fondo sobre Pumpidro y todos sus secuaces, a ver qué salía ahí. Ahora, el dinero gordo de verdad, los millones de euros por centenares, está en el caso de hidrocarburos y no veo que eso avance porque esto de comprar en sitios donde no se debe, donde está prohibido comprar y luego no pagar el 21% de IVA, ahí queda muchísimo dinero y no te digo nada blanqueando petróleo venezolano y petróleo ruso. Pues yo os preguntaría a cualquiera de vosotros si pensáis que el número 1, la número 2 lo van a pagar o van a pagarlo los segundos y los terceros mandos si es que alguien lo paga. La impresión que tenemos los españoles es que el PSOE, hagan lo que hagan, nunca van a entrar en la cárcel porque siempre hay un juez que les quita las penas, como el caso de los ERE. Está claro que la corrupción nos invade y que aquí no hay manera de solucionarla, se denuncia, todos lo sabemos, pero no hay manera. Esto podría salir fuera de España porque yo creo que es la única solución, elevarlo a otras instancias y que resolvieran esto. ¿Y tenéis conocimiento de alguna noticia que todavía no podáis contar que apunte a que Sánchez y su entorno va a saltar por los aires más bien pronto que tarde?
Bueno, muchos escepticismo y desconfianza entre los oyentes. Bueno, hay motivos, pero yo solo recuerdo una cosa. Cómo la hija del rey se va a sentar en el banquillo. Cómo el yerno del rey va a ir a la cárcel. Es cierto. O sea, cuidado, porque los jueces, si me dicen constitucional, prostitucional, o sea, nada. Pero es que el otro día comentabas precisamente el auto del Supremo, por unanimidad. De la sala de apelaciones. De la sala de apelaciones, diciéndole a Escafandro que, por supuesto, el registro fue absolutamente legal. E insiste una y otra vez. Es que la garantía constitucional tal no puede crear espacios de inmunidad, patatín, y vuelta la burra al trigo. Y dice, ¿por qué? Si es que ahora ya las sentencias del Supremo las hacen para Pumpido. Exacto. Es decir, no te acerques, Cándido, no te acerques. Así es. Pues tiene razón Federico en lo de la infanta de España, efectivamente. El 1 caerá, es la pregunta que hacían. Si os parece, vamos a hacer una ronda final de conclusiones y ya... Sí. Hombre, yo entiendo la desconfianza de la gente en la justicia. Cuando sale un señor presidente del gobierno diciendo de quién depende de la fiscalía, cuando después pone en marcha una reforma judicial que lo que pretende es frenar todas las causas con las que están afectando a su familia. Y ojo, no solo a ellos, sino que también impedirá también procesos de judicialización contra destacados dirigentes de ETA, como publicamos en su día, porque se llevan a cabo mediante procedimientos similares. ¿Cómo la gente va a confiar en la justicia? Cada vez es más complicado. Nos estamos arrastrando y estamos erosionando las instituciones en este caso. Bueno, yo hablando con alguna fuente me contaba que al final lo que está detrás de todo esto tiene una definición muy específica, que es el instinto de supervivencia. Cuando el instinto de supervivencia es el que prima, se mueven todos los resortes necesarios para no llegar a una situación deseada. Y yo creo que es en el escenario en el que nos encontramos ahora mismo. Alejandro. Pues fíjate, yo creo que en ese sentido soy bastante optimista, precisamente por lo que tú decías antes, Federico. ¿Quién se iba a pensar que el yerno del rey iba a acabar en la cárcel o que una de las hijas del rey iba a acabar imputada sentada en el banquillo, ¿no? Porque al final los jueces son incontrolables. ¿Quién iba a pensar que un juez en Palma iba a hacer todo esto? Y algunos fiscales también, como fue en el caso. Orrac, ¿no? Orrac. Efectivamente. Y ahora el juez Peinado, del que están diciendo de todo, pero estamos viendo cómo la audiencia avala todo lo que está haciendo, ¿no? El auto ese que hicieron contra el juez Peinado diciendo no todo vale, yo les metía el todo vale, como dirían en Argentina, por el orto. O sea, si quieres criticar una instrucción, critícala. Pero no te pongas estupendo, porque este tío es al que le han hecho toda clase de fechorías. Le han dicho que compraba pisos con otro carnet DNI. falso. Le han sacado que su hija era, ojo al delito, era concejal del PP en Madrid. Si eres concejal de Madrid, eres del PP. El 90% son concejales del PP. Pero si ganó todos los pueblos menos 3. Totalmente. Y lo seguirán haciendo. Yo creo que seguirán contra Peinado. Están yendo también a por la juez Beatriz Viedma, la de Badajoz, la que investiga al hermano de Sánchez, y yo creo que la justicia, desde luego, la están intentando controlar, no lo están consiguiendo, y lo que también han intentado controlar ha sido a la Guardia Civil, a la Unidad Central Operativa. Yo creo que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no se saben cómo acaban. Eso es verdad. Y que no van a poder controlarlo todo, y yo estoy convencido de que al final, no sé si acabarán pagando los culpables, pero que acabaremos conociendo todo el funcionamiento de la trama, estoy convencido. Bueno, vamos a ver, Teresa, tú eres de las razonablemente optimistas o pesimistas esperanzados, porque aquí hay de dos clases. Yo soy pesimista, pero combativo. Es decir, sé que el mundo es malo, el ser humano es peor, esto es un desastre, la justicia se corrompe. Ahora bien, hay pruebas de que de vez en cuando, lo dijo Miguel Ángel Aguilar contra Garzón, la justicia a veces avanza a lomos de hijos de puta, y lo echaron de la televisión donde ambos colaborábamos. ¿Tú cómo lo ves? Yo soy como Alejandro, yo soy optimista. Yo sí que creo que la causa es cierto que ahora mismo está en una fase muy embrionaria y que seguramente si esto continúa investigándose, que entiendo que sí, cuando llegue a Sánchez ya no va a ser ni siquiera presidente del gobierno. Repite eso, por favor, que me ha gustado cuando esto apunta a Pedro Sánchez, estoy convencida de que Sánchez ya no va a ser presidente del gobierno. Por tanto, yo creo que sí, que va a seguir escalando. Hace 3 años no nos imaginábamos que la mano derecha, el que entonces era la mano derecha de Pedro Sánchez, ahora iba a estar imputado en el Tribunal Supremo. Y ahora tenemos a Ábalos imputado. Pero es que no conocíamos nada
salvo la corrupción de las mascarillas, que sí, ya la conocíamos, pero no en su cuantía. Pero todo lo de hidrocarburos, la cátedra de Begoña, Barrabés, todo eso... Y más que tiene que salir, es decir, tenemos ahora la causa de los hidrocarburos, la causa de las mascarillas. Hemos visto que también se cobró comisiones presuntamente a través de adjudicaciones en constructora, que este es el ABC de la corrupción de toda la vida. Pero también vamos a ver una trama de cómo se otorgaba determinadas licencias a entidades bancarias para también poder evadir el dinero fuera de España. Es cierto que es una trama muy compleja, no tiene nada que ver con otras tramas de corrupción que hemos tenido en la Audiencia Nacional, como por ejemplo el Gürtel, el Púnica, Lezo, donde todo quedaba aquí en España y era muy fácil. Descuideros. Totalmente. Es cierto que esto implica a muchísimos países y que muchos países no van a colaborar con España, ni República Dominicana, ni Venezuela, ni Guinea Ecuatorial, que la trama también se movió por allí. O sea, es cierto que va a ser muy complejo y yo estoy convencida de que va a seguir adelante y que esto va a terminar, si la investigación sigue adelante, salpicando ya no solamente al entorno más íntimo del presidente del gobierno, sino a Sánchez, pero no Sánchez como presidente del gobierno. A ver, Miguel Ángel. Yo creo que para Semana Santa, Federico, en este mes y medio van a ser unas semanas clave. Va a haber cosas gordas, muy gordas, creo que estas semanas van a ser especialmente sensibles y yo desde luego creo que hay una voluntad decidida de la justicia, de la Audiencia Nacional, de los dos magistrados del Supremo, de llegar hasta donde haya que llegar. Y si hay que llegar hasta el 1, se va a llegar al 1. Y aquí lo que vamos a ver es una carrera contrarreloj entre la justicia por hacer su trabajo, acabar sus investigaciones, y el gobierno de Pedro Sánchez, que va a hacer todo lo posible por poner palos en la rueda, sacar adelante esas reformas para cargarse la acusación popular, para hacer una leva de jueces de su cuerda y estropear la justicia. No, entonces, como decía aquel, no el cuarto, el 14º turno van a inventar, sí. Entonces yo creo que esa va a ser la cuestión ahora mismo, o sea, y es decir, los tiempos. Mes y medio hay que seguir a los pseudomedios que son los que estáis en la... Desde luego, yo creo que para Semana Santa, en este mes y medio que queda aproximadamente, va a ser unas fechas clave. Bueno, tuviste una gran idea, Rosana. Esto fue una idea de ella. ¿Y por qué no llevamos a los 4 aquí, qué tal? No siempre todo puede salir como a una le hubiera gustado. Bueno, pero lo fundamental, lo fundamental, si alguien cree que esto no son medios de comunicación, que esto no es información, que levante informando la manita. Y nada, lo único que nos queda es darle las gracias, por supuesto, a Miguel Ángel, que le vamos a seguir leyendo, como es nuestra obligación, nuestro deber todos los días. Digital, Teresa, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en The Objective y también la podemos seguir escuchando y viendo. Alejandro tantos años en la casa. Sí. En el debate, por supuesto, también te seguimos leyendo, y Gonzalo Araluce en Voz Populi. Os seguimos también a vosotros. Vámonos a las noticias, Federico, porque esto no para. Tenemos última hora, enseguida viene Vanessa y nos lo cuenta. ¿Cuántas veces ha muerto el Papa en los últimos días? Bueno, yo llevo como 6. Sí. Pero lo último que vi ayer es que había mandado una carta diciendo que estaba bien. Sí. Pero aunque no se sabe. Es que no sé si esos son los pseudomedios. A los que ya hemos pasado por esto en varias ocasiones, pues sabemos que hay que ir con prudencia y que esto va poquito a poco. O sea, bueno, vamos a ver, y luego en la crónica rosa. O sea, los hay que hacen lo de la trama de hidrocarburos al lado de la trama de Claudio Babel. Esto es una broma. Ya solo falta Tebas en la liga. Bueno, no lo digas muy alto. No, ni Tebas ni Tevitas. Menuda parejita. Es la mañana de Federico. Bueno, Vanessa Vallecillo, a ver, ¿qué han hecho últimamente? Bueno, vamos a arrancar el repaso en Madrid, concretamente en el desayuno informativo en el que está interviniendo Carlos Mazón. Sí. Han pasado casi 4 meses de esa riada de Valencia y el presidente autonómico sigue sin hacer autocrítica y apuntando además en la tragedia solo a la maquinaria del gobierno puesta en marcha contra él. Es un discurso que se ha saldado además con alguna ausencia más que elocuente, como ha sido la de Alberto Núñez Feijóo, que hoy estaba... Bueno, no me dejes aparte la de Isabel Díaz Ayuso. También. Que ha preferido huir a Extremadura con Guardiola a luchar por la central de Almaraz, que por cierto es un asunto gordo. Sí. Ayuso en Extremadura y Feijóo con Ana Rosa. Quien sí que ha estado siguiendo toda la intervención ha sido nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Mazón ha llegado hasta este desayuno informativo acompañado de Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo, también del alcalde José Luis Martínez Almeida. Ante esa ausencia de Feijóo, aquí el regidor madrileño le ha presentado
como el único que reconoce responsabilidades frente a los que huyeron, dice, de Paiporta. El presidente de la Comunidad Valenciana, sin embargo, ha hecho poca autocrítica de lo sucedido, queriendo detenerse en las horas previas a la riada, asegurando que nadie del gobierno advirtió al CECOPI ni a los ayuntamientos de todo lo que estaba pasando. Vamos a escucharle. Lo que pronosticó la EMET fue un día de tormentas, sí, como el que vivimos cada año, desgraciadamente, en la Comunidad Valenciana. Pero lo que ocurrió fue una pesadilla inabarcable. ¿Por qué no se alertó a la población a tiempo para salvar todas esas vidas? La explicación, desgraciadamente, señoras y señores, es muy sencilla. Porque no sabíamos que el barranco se estaba desbordando. ¿Por qué se avisó entonces a las 20:12? Porque no se avisaba del desbordamiento del barranco del Pollo. Se avisaba de la posible rotura de una presa, de la presa de Forata. Tercera pregunta, ¿por qué no declaramos? ¿Por qué no solicitamos, no podíamos declararla, importante, la emergencia nacional? En el caso de la Generalitat, si no se solicitó el paso a situación 3, fue porque ninguno de los técnicos que estaban al frente de la emergencia lo consideró necesario. Y sobre todo, porque confiamos en que el Gobierno colaborara al máximo y mandara toda la ayuda necesaria y de la forma más rápida posible para hacer frente a la catástrofe. Yo mismo me arrastré de forma casi obscena ante el Gobierno para que la colaboración fuera total. Durante su intervención, Mazón ha seguido arremetiendo contra el Gobierno por utilizar la Dana, dice, con fines partidistas desde el principio. Habla de tablero político para destruir al rival, siendo todo frío y calculado para perjudicar al Gobierno valenciano. El líder regional subraya que no es víctima de nada, sino que es un daño colateral del Ejecutivo capaz de inventar un relato falso con mentiras, manipulaciones y bulos. Muchas gracias, Luis. De todas maneras, se hace mucho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se avisó entonces? ¿Por qué no se hizo entonces? La pregunta es ¿por qué no se hace ahora? Nacional, se puede pedir. ¿Y por qué no se hace ahora cuando cada jueves estamos escuchando afectados por esta tragedia que están abandonados? El estado de emergencia nacional ni el estado de alerta 3, que era el que legalmente tenían que hacer. Pero ¿por qué en lugar de arrastrarse obscenamente como hizo ante el querido presidente, no sabíamos que también quería al presidente? ¿Por qué no lo dijo entonces? Porque han tenido que pasar 3 meses. Lo de este hombre dispuesto a perjudicarse a sí mismo es que es una obsesión. Bueno, hablábamos de la ausencia de Feijóo. Después va a mantener una reunión para analizar la situación respecto a Rusia y va a contar con los últimos exministros de Defensa, de Exteriores, con el almirante general Fernando García Sánchez y con los analistas Florentino Portero y Mira Milosevic. Unos nombres que Álvarez en Radio Nacional ha dicho que le preocupan mucho. A mí lo que me preocupa de esa reunión, he visto los nombres con quien se va a reunir el señor Feijóo y veo que ahí están los ministros y los ideólogos de la guerra de Irak. Yo espero que no sea esa la política exterior que el señor Feijóo le gustaría que España tomara. En cualquier caso, no es la que España va a tomar. La que España va a tomar es la de todos unidos en Europa, la de todos en torno a la paz, no en torno a la guerra. En torno a la rendición de Ucrania. Ya ha asomado la patita. No, hombre, no. El que fue a la primera guerra de Irak con soldados de reemplazo fue Felipe González. Pasa que tú entonces eras todavía el renacuajo del sapo que has llegado a ser. Pero ¿cómo que los ideólogos? Hubo 2 guerras en el Golfo. 2. Todas respaldadas internacionalmente. Las 2. En la primera, con Narcís Serra al frente, pies planos, estuvo a punto de ahogarse en los 2 barcos que mandamos, con Marta Sánchez cantando Soldados del Amor. Marta Sánchez, sabes, ¿no? Pero vamos a ver, ¿pero cómo que la paz? La paz es lo que predica Putin y Trump. Ya estás en el séquito de Putin, Álvarez. Este también está en la operación simpatía. Pero claro, si mientes de esa manera... No, pero claramente yo creo que lo dice por la presencia de Mira Milosevic y de Florentino Portero, que son bueno, dos de los mayores expertos. Hombre, si tú tuvieras expertos así en tu ministerio, pero como andas echando a todos los embajadores que no insultan a la oposición, y en todos en Europa, todos unidos, no incluyes al PP. O sea, la oposición, que además ganó las elecciones, eso no puede estar unido a tu augusta persona. Ay, el medallero. Bueno, estaba el ministro en Bruselas, donde ha adelantado que hoy va a pedir más medidas de la Unión Europea contra Israel. ¿Contra Israel? ¿Y por qué? Por los que estrangularon bebés, ¿no? Qué gentuza. Bueno,
A ver, Isabel González. Muy buenos días, Federico. Mi preocupación es la factoría Babel de servicios diversos. ¿Cómo está ese patio, no? El OnlyFans. Nos vamos a tener que poner ahí a hacer algún tipo de trabajo de investigación como el de los tertulianos que acabas de tener. No, lo que hay que ir es al calendario de la Liga y a las eliminatorias. Y ver con cuántos ha contactado Claudia, ¿no? Porque el último es Joaquín. Sí. ¿O sería Joaquín? Tengo el álbum de la Liga, pero no vale esta. No vale esta. Pues claro. ella probablemente también lo tiene. Pues tráemelo y hago fotos y Sí, se las voy mandando para que nos diga este sí, este no, este me gusta, me la como yo. Oye, porque... pero sinceramente, yo creo que le hacía más caso a Casillas que a Joaquín. A ver, se han filtrado los mensajes que habría intercambiado con el futbolista del Betis, que además está casualmente haciendo un programa de televisión sobre el amor a la familia. Sí. Y es verdad que parece ser que nunca llegaron a quedar, pero sí que hay un tonteo telefónico en unos WhatsApp. Eso de que nunca llegaron a quedar, ¿lo dices tú? Claro, sí, por eso lo digo. No, porque pero creo que nunca llegaron a quedar. Hay una célebre columna muy premiada de Javois al respecto, ¿no? Que hay más infidelidad en un whatsappeo intencionado que luego no acaba de concluir que en el propio acto, ¿no? Pues bueno, Javois, puede ser, sí. también madridista. A mí me sentaría fatal. Sí. Y ese nivel de conversación me sentaría muy mal. Intercambio de fotos, pues lo de siempre. Ella creo que tiene una misma ¿qué más táctica? da si llegan o no llegan al tálamo? Por eso te digo. Sí, lo que han hecho es todo lo deseable sí, y por no eso te lo digo, para llegar. Sí, a mí con los WhatsApp me basta. No necesito que hayan quedado son muchos. en Barcelona ni en ningún sitio. Ya los WhatsApp me parecen constitutivos de... Barcelona, Claro, porque ella es de allí. Si ella tiene allí su base de operaciones, si es que ella tiene allí su casa. Ella trabaja y vive allí y es desde donde tira sus cañas. Base de operaciones. Es que a mí me da la sensación de que pasa por ahí. Ella envía una foto, empieza el tonteo, ¿qué le van a poner? Pues no le van a poner chica, no estás nada bien, porque es verdad que es mona, tiene buenos atributos y buena conversación a través del teléfono. Entonces ahí queda... también falta de ortografía. Ahí queda la cosa, o no sabemos en qué quedará. Tenemos que hablar también de nosotros los hostos. Es verdad que no hay muchas reacciones a la entrevista el viernes de Jaime en De Viernes, pero sí en la que le hicimos nosotros a Gabriela, Federico, porque fue bastante explícita. Y muy, muy interesante. Tenemos que hablar de otra saga, Los Pantoja, 3 meses ha cumplido la niña de Anabel, y ahí la tenemos lozana, pero sin mostrar el rostro. Yo no sé si está preparando exclusiva. O sea, que sacan las lorcillas las del manitas, bueno, pues un poco lo que nos gusta de los bebés, pero ¿hay exclusiva esperando? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos, porque ya son muchos meses, muchas semanas, y a ver, a lo mejor no sería demasiado conveniente, ¿no?, en esta investigación judicial, que ahora mismo la publicasen a la niña en una revista para sacar un beneficio. Y luego lo de Patón en De Viernes, porque lloró, Federico. Es verdad que lloró detrás de los biombos, podemos decir. Uy, todavía es decir, más preparado. Lo explicaron en la pausa de publicidad, se levantó, echó 4 lagrimitas y luego volvió por aquello de Los chicos no lloran, me imagino, de Miguel Bosé. No, pero... Los chicos no lloran, no, eso demuestra que ha vuelto Sálvame, porque salir al biombo y volver era casi una profesión. A ver, yo creo que ya se ha caído el guindo, ya se ha dado cuenta de que Ágata ha roto la relación. No, sí, él lo sabía perfectamente, se pero está no lamentando en público. Aceptarlo. Lo que quiere es ser famoso y punto. Ya está. Me imagino que le llegarán más casos así. ¿Cómo que casos? Casos civiles, no, penales. Es propuestas de Sálvame, tributario, mejor dicho, de derecho penal, Supervivientes, administrativo. La isla de las... A ver, yo no sé. ¿Tú le ves en Supervivientes? Yo lo veo en cualquier bueno, sitio Ágata que fue, le pague. Ágata fue, es verdad, y hace poco, sí. Sí, pues es verdad, vamos a ponerle la quiniela. Pero claro, aparte que no nada en oro, ¿eh? No nada en la ambulancia, como decía Torrente. Está muy bien. Venga, vamos a la tarea. Es la mañana, es radio.